Bien, tomamos unos minutitos para compartir la prédica del Evangelio, de las lecturas del día de hoy, en esta solemnidad que es muy importante y que es clave que nosotros empecemos a ser más conscientes de cómo vivir en la vida cotidiana la palabra que escuchamos en las Eucaristías y nuestra práctica diaria de la forma en que cada uno lo hacemos. Es decir, puede ser que en la mañana hacemos la oración de la mañana, escuchamos de pronto el Evangelio, lo leemos, reflexionamos, hacemos la liturgia de las horas. O sea, cada uno tenemos algunas prácticas, ¿sí? El gran desafío del creyente en Cristo es vivir la palabra que escucha, la palabra que conoce y ponerla en la vida práctica. Ese es el gran desafío. Desde pequeños podemos tener una actividad religiosa fuerte. Podemos ir a las Eucaristías, asistir a retiros, hacer peregrinaciones. O sea, podemos tener unas prácticas y con el tiempo también podemos aprender los versículos, aprender ciertos aspectos teológicos. Pero si eso no se lleva a la vida cotidiana, ¿qué pasa? Palabra muerta, ¿no? Yo puedo recitar los versículos, ¿sí? Puedo de pronto hablar e interpretar los textos bíblicos. Pero si eso no es coherente con mis acciones, mis actitudes y mi comportamiento en mis relaciones, como dice la carta de los Corintios, capítulo 13, puedo conocer toda la ciencia del mundo, puedo saber de todos los misterios de Dios, puedo incluso hacer obras de caridad, pero si eso no está coherente con mi vida, tan solo soy una campana que hace ruido. ¿Sí? Esta solemnidad de la Santísima Trinidad, más allá del misterio teológico, yo trato de simplificarlo para que sea un poco más comprensible. Todos hemos recibido clases de química, ¿cierto? Química básica. Sabemos que el agua tiene 3 estados, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso. ¿Vale? Entonces, si hacemos una analogía con las 3 personas de la Trinidad, ¿quién sería el Padre? ¿El sólido, el líquido o el gas? ¿Quién? El gas, dicen por acá. ¿Quién sería el sólido? El Hijo. Y entonces, por deducción, por discriminación, el Espíritu Santo sería el líquido, ¿cierto? Si hacemos esa analogía, para que lo comprendamos, el Padre Eterno nadie lo ha visto, solo el Hijo, ¿sí o no? Entonces, el Padre Eterno sería efectivamente el gas, como el aire. Tú no lo ves, pero cuando pasa el vientico lo sientes. Ese es el Padre Eterno, nadie lo ha visto. El Hijo fue, como dice en el Génesis, en el principio fue el Espíritu es la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Cristo se hizo carne, se hizo hombre, Él es el sólido.
Y el Espíritu Santo, que es el que unifica el misterio de la Trinidad, es el único que puede estar tanto en el estado gaseoso como en el estado sólido. O sea, sería equivalente a tener la fuente de agua que corre, ¿cierto? Pero si yo pongo esa fuente al fuego, se evapora. Pero si la pongo en la del congelador, se solidifica. ¿Vale? Es una simplificación. No estoy hablando en todo lo que nos toca estudiar a nosotros del misterio teológico de la Trinidad. Simplemente para ponerlo en una forma práctica en nuestra vida. El tema es, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida personal? ¿Cierto? Yo puedo saber esto, leer la teología, la interpretación del misterio de la Trinidad, pero ¿cómo traigo eso a mi vida cotidiana? ¿Qué tiene que ver? Yo, en mi profesión alterna al sacerdocio, al ministerio, soy psicoterapeuta. Entonces, nosotros, en el enfoque terapéutico que yo trabajo, hacemos una abstracción también a nivel neurofisiológico y psicoespiritual. O sea, estamos integrando toda la parte biológica, el conocimiento de la mente a través de la ciencia, pero lo estamos integrando en la relación con mi mundo y con mi sentimiento y mi sentido de trascendencia. Entonces, desde la parte neurofisiológica decimos que tenemos 3 cerebros. ¿Ustedes sabían? Tenemos un cerebro que se llama el reptiliano o el arcaico. Fíjense que todas las emociones primero llegan acá, ¿sí? El miedo, la emoción, la risa, cuando te enamoras, que las maripositas, todo eso llega primero al cerebro reptiliano o arcaico. Según los científicos, dicen que este cerebro tiene aproximadamente unos 150.000 años. Imagínense eso. De ahí, luego hubo una mutación genética y unas especies de los primates y homínidos empezaron a desarrollar una estructura nueva, que es la que hoy en día nos diferencia de los primates y homínidos. Se llama el neocórtex, ¿sí? Y esa estructura, según la ciencia, dice que tiene unos 30.000 años, o sea, la quinta parte de lo que tiene este. O sea, este es el abuelo, ¿sí? Este cerebro venimos desarrollándolo poco a poco hace más o menos unos 30.000 años. O sea, para que entendamos, los primates que vivían bajo este cerebro solamente pues, se alimentaban instintivamente de lo que había por ahí. Cuando se desarrolla este cerebro empezamos a hablar del uso básico de herramientas. ¿Se acuerdan? De la era de las cavernas, el paleolítico, el neolítico, la era del cobre y así poco. O sea, empezamos a desarrollar el intelecto y el uso básico de herramientas. Hoy en día, gracias a eso, tenemos tecnología, ¿vale? Eso se lo debemos a este cerebro. ¿Cómo hacer el mundo más práctico para nosotros? Y con el tiempo, cuando empezamos a hacer los primeros asentamientos humanos, las primeras poblaciones, o sea, las tribus, nace este cerebro que es el cerebro emocional. ¿Ok? Y este cerebro, más o menos, dicen ellos, tiene unos 8 a 12.000 años. O sea, casi la tercera parte de este y casi el 10% de este. O sea, este es el más nuevito. Estamos en la etapa infantil de este cerebro, ¿sí? Por eso nuestras relaciones a nivel emocional muchas veces son tan inmaduras.
¿Sí? Porque este cerebro se cree el más sabio, se la sabe toda, es el más viejo. Entonces se vuelve posesivo, dominante, controlador. Por eso es que somos a veces así. Y no entendemos que mucho de nuestra conducta está fundamentada en lo más viejo de nosotros, lo arcaico. La violencia, la agresividad. ¿De acuerdo? ¿Y qué tiene que ver eso con la Trinidad? Que este cerebro sería el Padre eterno, el que lo sabe todo, desde el amor. Esa es la diferencia. No desde la rabia, el resentimiento, el odio o el rencor. ¿Vale? Y no es que ninguno de los tres sea más importante que el otro. No. El principio de la Trinidad, ¿cuál es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Lo mismo. Padre, Hijo, Espíritu. Tres distintos, pero un solo ser verdadero. Y ahí es donde es importante, como les digo, empezar a integrar toda esta experiencia religiosa y espiritual que vamos construyendo y cómo llevo esto a mi vida cotidiana. ¿Cómo hago para que estos tres cerebros, mi Padre, mi Hijo y mi Espíritu, vivan armónicamente en mí? Porque Jesús decía, no puedes dar de lo que no tienes. Si a mí me gana la rabia, me gana la ira, me gana el resentimiento, la tristeza, la depresión, pues dice Jesús, de eso doy. ¿Sí? Doy de lo que tengo, no puedo dar de lo que no tengo. Por eso es clave entender que ser cristiano, ser seguidor de Cristo, no es solamente cumplir los mandamientos, los sacramentos, los rituales, hacer procesiones peregrinas, o sea, todo eso hace parte, pero no es suficiente. En la misma carta de Corintios también dice, el amor lo cree todo, lo espera todo, lo aguanta todo, lo soporta todo y lo tolera todo, ¿no? Y eso lo podemos dejar así, como en el ego, y entonces, basados en eso, entonces yo tengo que aguantar que mi pareja me trate mal, tolerar que me maltrate, aguantarme, soportar, y esperar a ver si algún día cambia. Eso se llama amor inconsciente, amor romántico, amor infantil. La experiencia de la espiritualidad me debe llevar a un amor consciente, a un amor maduro. ¿Qué significa eso? Que si yo reconozco que tengo actitudes con las que le hago daño a mi pareja, a mis hijos, me dificultan mis relaciones interpersonales, pues lo más sano es que yo busque una ayuda adecuada, dice Jesús, busca la ayuda adecuada. O sea, por lo menos un terapeuta, por lo menos un orientador. O sea, si yo te trato mal, llego a la casa con pollo asado y flores, no lo vuelvo a hacer y sigo haciéndolo. Tengo la buena intención, pero ¿qué puedo hacer que sea efectivo, eficiente, eficaz y contundente para que yo realmente pueda cambiar ese comportamiento, esa actitud en mí? Entonces, si yo reconozco que tengo actitudes negativas con las que causo dolor, busco una ayuda adecuada, terapia, orientación espiritual. Y ahí yo, como parte de una pareja, puedo decir, ve, mi pareja está esforzándose. Ahí sí yo puedo creer, esperar, tolerar y decir, esto sí eso es viable. Eso es un amor consciente y un amor maduro. Esto no es de buenas intenciones. Esto, la rabia, la ira y esto no se quitan con oraciones, hermanos.
Uno a veces espera ese milagrito infantil de que porque rezo el rosario, me confieso, comulgo, voy yo a misa, hago obras de caridad, un día se me va a quitar mágicamente la rabia. No, no pasa. Por eso les hablaba de qué tiene que ver la Santísima Trinidad con mi vida diaria. Simplificando cosas. O sea, mi cerebro instintivo está activo. Él está atento a las percepciones, a las emociones, a los sentimientos. Pero es igual que un animalito, reacciona instintivamente. O sea, este cerebro se preocupa siempre de la supervivencia. ¿Sí? Y tenemos unos miedos que se llaman arcaicos. ¿Cuál es el primer miedo que vivimos? El miedo a perder el territorio. O sea, que me quiten mi casa, que me quiten mi pareja, que se me pierda la plata. Supervivencia. ¿Sí me hago entender? Ese es este cerebro. Si una persona se acerca a coquetearle a mi pareja, ya tengo miedo de perder el territorio, de que me conquisten el territorio y lo pierda, ¿no? En el trabajo me pasa que llega un compañero de trabajo y como que el tipo es más hábil y no tengo miedo de que a él lo asciendan y a mí no, miedo a perder el territorio, miedo a que me quiten mi puesto, miedo a que no me tengan en cuenta. Todo eso es un miedo arcaico. En ese tiempo era el miedo a perder la cueva. Hoy en día es mi territorio emocional, mi trabajo, mi dinero, mi pareja, o sea, lo que considero territorio. ¿Cuál es el segundo miedo? ¿Se acuerdan de Bambi? ¿Sí? Que iba con sus otros amiguitos y se quedó viendo una mariposa y cuando se dio cuenta los otros siguieron y se perdió. Entonces ese es otro miedo, que la tribu me abandone, que la tribu me deje. Y no lo hacemos cotidianamente. Si te portas bien, te quiero mucho. O sea, si tú haces lo que yo quiero, te quiero. Y si no, pues hacete para un lado. Es el mismo juego psicológico. El otro temor, ¿cuál es? Que tú te pierdas de la tribu. Es diferente, es parecido, pero no es lo mismo. Una cosa es que la tribu siga y te abandonaron, te dejaron porque no aceptaron como tú eras. Este es distinto, este es que yo pierdo el rastro de la tribu. Y a veces nos pasa. Entonces ese es el tercer miedo. ¿Saben cuál es el cuarto? Se llama, ¿con qué cazaban antiguamente? Arco y flecha, ¿cierto? ¿Cuál es el arco y la flecha de hoy en día? Tu pedigrí académico y tu pedigrí laboral. Así a ti te dicen, entre más estudies, o sea, puedes tener un mejor arco para lanzar más lejos la flecha, ¿sí o no? O sea, tu pedigrí académico es el arco y tu pedigrí laboral es la flecha. Entre más experiencia tengas, ¿sí? Pues se supone que... Y hoy en día, igual, cazamos con arco y flecha, solo que el animalito ya lo compras empacado en el almacén y lo llevas al refrigerador. Ya no tienes que salir a buscarlo en la selva. ¿Sí ven? Estamos haciendo lo mismo de hace miles de años, con mejor tecnología. ¿Y saben cuál es el último temor arcaico? Miedo a morir de inanición, o sea, miedo a morir de hambre. Pero hambre no solo estamos hablando del alimento material. Hambre es miedo a que yo no sea querido, miedo a que yo no sea aceptado, miedo a que no me quieran incluir. ¿Sí me hago entender? Eso es morir de hambre. Miedo a no saber cómo amarme a mí mismo, miedo a no saber cómo tratarme bien a mí mismo, o sea, cómo me alimento yo a mí mismo. ¿Sí se dan cuenta? Y de esto es que el Evangelio nos está hablando.
cómo es la relación con Dios en el misterio de la Trinidad, en mi espiritualidad, pero cómo es la relación interna conmigo mismo, con mi Padre, mi Hijo y mi Espíritu. ¿Cómo vivo esta relación? Y lo decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahí está el tema de yo, ¿qué hago en mi vida que sea efectivo, eficiente, eficaz y contundente para que mi relación personal esté en ese mismo equilibrio? ¿Llevas a tu papá y a tu mamá en paz en tu corazón? Porque estás a la distancia de una afirmación: papá, mamá, elijo llevarlos en paz en mi corazón, no recordándolos con resentimiento, rabia y dolor en mi cuerpo. Elijo estar en paz con las experiencias de dolor y sufrimiento. Elijo no utilizar eso para hacerme daño en mi vida. Y así con las personas que te han hecho daño, las parejas anteriores. ¿Quién te traicionó? ¿Quién te mintió? Elige estar en paz con eso en ti. Eso también es nuestra Santa Trinidad interior. A veces le decimos: Señor, yo quiero que tú habites en mí, yo quiero que tú estés conmigo, quiero sentirte dentro de mí, pero mi templo está lleno de rabia, rencor. ¿Dónde cabe Dios si esa bodega ya está llena? La tengo llena de cajas empolvadas con recuerdos, ¿sí? ¿Y dónde Dios dice: pero dónde yo me meto entre todo ese trasteo que vos tenés ahí? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el espacio que me vas a dejar para que yo quepa? Si para ti es más importante la rabia, el rencor, el sufrimiento, todo lo que me hicieron. ¿Sí? La física nos enseña: dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y Dios en eso es el ser más respetuoso que hay. Él no va a pasar por encima de tu voluntad. No es entrometido como nosotros a veces. No, de buena gente va a ayudarle al otro y resulta entrometido. ¿Sí? Y hay un precepto muy simple, dice: si no te lo han pedido, no seas entrometido. Y si te lo piden y sabes que puedes hacer el servicio, pues hazlo con amor. Y ahí está el tema: estoy a la puerta y llamo, pero quien debe abrir la puerta sos vos. Quien puede elegir sacar ese trasteo y dejarlo ahí para que se lo lleve el reciclaje, sos vos. En eso yo cierro con un ejercicio que les sugiero que lo hagan en su vida cotidiana. Todas esas experiencias de rabia, de dolor, de sufrimiento, escríbalas, como las sientas, ¿sí? Saca eso de ti, desintoxícate de eso de ti. ¿Cuántas hojas se te vayan? No importa. Lo sacas, lo expresas. Y luego en el fuego, en una velita, en un espacio seguro, no se te va a incendiar la casa, sino en un espacio seguro, quemas esas hojas. Porque así mismo decía Juan, bautista de Jesús: yo los bautizo con agua, pero delante de mí viene uno que bautiza con el fuego del Espíritu. Entonces ese es un rato de oración donde te permites expresar todo eso negativo que tienes. Sácalo, prende una velita, invoca al Espíritu Santo. Cuando ya te sientas más tranquila, más tranquilo, coges eso y lo quemas en el fuego. Transforma esto por tu amor. Y esa ceniza, llévala a la tierra, úsala de abono en tus planticas. ¿Sí? Y si quieres ponerlo en una relación mucho más profunda, le dices:
Le hablas a la madre y le dices: madrecita, aquí te traigo este abonito. Tú sí sabes qué hacer con todo esto. Por lo menos das fruta, floreces, germinas. En vez de yo andar cargando eso oliendo a feo en mí, aquí te lo entrego. Transfórmalo por el poder de tu amor. Esa es la forma de sacar el trasteo de todo eso que guardamos allá, para poderle dar espacio a Dios en tu vida. ¿De acuerdo? Por eso es importantísimo entender el sentido de estas celebraciones. ¿Cómo llevo esto a mi vida cotidiana? Si no, seguimos como decía un sacerdote muy querido para mí, decía, seguimos en el lilolá. Nos paramos, nos sentamos, alabamos y no pasó nada. No entendí para qué vine. Una ceremonia es algo que te cambia la vida. Fíjense que la palabra ceremonia, etimológicamente, no es la etimología de la Real Academia, es la etimología de la Vulgata del Padre Ángel. Ser en monia. Monius, monium en latín quiere decir uno, hijo. Y aunque ceremonia se escribe con C, no importa. Es decir, una ceremonia es un ritual donde yo soy uno. Vengo a ser unificado, vengo a integrarme. Eso es una ceremonia. Algo que me transforme la vida, algo que me cambie. Si no, simplemente es un ritual. ¿De acuerdo? Ceremonia, ser un hijo, ser un uno, ser íntegro. A eso venimos, hermanos. Esa es la invitación. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga. Que estas semillas, esta palabra son las semillas que caen en el terreno fértil de la mente. Y como dijo Dios a Abraham, que prosperen, que todo lo que siembres prospere y dé fruto en abundancia. Que así sea.